¿Y si el verdadero protagonista de este eclipse no fuera solamente Mohamed VI, sino todo lo que se está moviendo alrededor de él? Porque mientras nosotros miramos la corona, en Marruecos hay un príncipe que empieza a ganar terreno, una monarquía de poder que tendrá que recolocarse y una generación joven que ya no parece tener demasiadas ganas de esperar sentada. Y por si fuera poco, Argelia, el Sahara, las elecciones, Europa, África. Vamos que Rabat tiene el menú completo. Así que en este vídeo vamos a mirar mucho más allá del rey. ¿Quién prepara el futuro? ¿Quién mueve ficha? ¿Y qué puede ocurrir cuando una generación empieza a llamar a la puerta del poder? Porque heredar una corona es relativamente sencillo. Lo complicado es conseguir que todo el mundo alrededor siga queriendo llevarla contigo. Y además hay algo que no pienso dejar fuera: el Marruecos que viene después. Porque mientras todo el mundo mira al rey, hay un príncipe que está aprendiendo el oficio, una maquinaria de poder que tendrá que recolocarse y una generación joven que empieza a hacer preguntas bastante incómodas. Y luego está Argelia, el Sahara, las elecciones, Europa, África. Vamos, que en Marruecos no falta precisamente argumento, así que en este vídeo no vamos a mirar solamente la corona, vamos a mirar quién está esperando alrededor, quién está moviendo ficha y quién podría descubrir que el tablero ha cambiado sin avisar. Porque una cosa es heredar una corona y otra muy distinta, saber dónde ponerla. Bien, hay eclipses que oscurecen el sol y luego está el eclipse que ha pasado el 12 de agosto de 2026, que parece haber decidido que lo interesante no está precisamente en el cielo, sino en Palacio. Porque cuando un eclipse solar aterriza en Leo, el signo de los reyes, las coronas, y los que están acostumbrados a que los demás se levanten cuando ellos entran, y resulta que tenemos a Mohamed VI, rey de Marruecos, justo en medio del asunto, pues una empieza a sospechar que aquí el astrólogo no va a ser el único que tenga trabajo, ¿verdad? Y ojo, porque no vamos a quedarnos mirando al rey con cara de a ver qué pasa. No, vamos más bien a entrar en su carta natal, en la de Marruecos también, y en ese pequeño detalle llamado España, que casualmente está ahí al lado, pegadita, compartiendo frontera y últimamente compartiendo también unos cuantos quebraderos de cabeza. Vamos a hablar del poder, de salud, del dinero, de movimientos dentro del reino, de vecinos, de enemigos y de esas cosas que en los palacios se suelen llamar asuntos internos, para que parezcan mucho menos interesantes de lo que son. Y hay algo que me llama especialmente la atención. Este no es el primer eclipse que pone a Mohamed VI bajo el foco. Así que vamos a mirar también qué ocurrió la otra vez y qué puede significar que el cielo vuelva ahora a llamar a la puerta de Palacio, porque una cosa es segura: el eclipse se va a ir en unas horas, en unos días, en unas semanas, meses, un año, pero lo que deje al descubierto puede tardar bastante más en volver a taparse. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, relájate, porque hoy nos vamos a Marruecos. Y te advierto una cosa: aquí puede haber corona, pero de aburrimiento ni hablar. ¡Comenzamos! Bien, digamos que este eclipse no solo apunta a los enemigos exteriores, también pone el foco en los enemigos internos, aquellos que teniendo el problema delante miran hacia otro lado. Hablemos ahora del eclipse del rey de Marruecos, porque mirar, aquí es donde llegamos a uno de los puntos más delicados de este eclipse Marruecos y Mohamed VI. Este eclipse solar del 12 de agosto, que ha caído en Leo precisamente en el territorio simbólico del poder del rey, de la corona y de quien ocupa un trono. Y cuando un eclipse toca de esta manera la carta de un monarca, yo no esperaría precisamente una temporada de vacaciones tranquilas. En la carta de Mohamed VI aparecen activadas zonas relacionadas con el poder, la salud, los enemigos ocultos y las grandes transformaciones. Pero hay algo todavía más interesante,
porque el problema no parece estar únicamente fuera de Marruecos. La Carta de Marruecos habla de convulsión interna, de conflictos con países vecinos y movimientos difíciles de controlar. Y claro que aquí aparece España, porque mientras algunos hablan de enemigos exteriores, hay una pregunta bastante más incómoda. ¿Y si el verdadero problema de España no está solamente al otro lado de la frontera? Porque la Casa 3 también habla de los vecinos, de las comunicaciones y del entorno inmediato. Y en esta historia tenemos a Ceuta, tenemos a Marruecos, tenemos inmigración, claro, por no decir invasión. Tenemos fronteras, tenemos relaciones internacionales y tenemos también algo que la astrología no puede maquillar: las decisiones políticas. Porque una cosa es que un eclipse señale tensión y otra muy distinta es que alguien te avise de que viene tormenta y tú decidas salir con el paraguas cerrado. Después, si te mojas, siempre puedes decir que fue culpa de las nubes. La lectura más inquietante del eclipse no sería solamente Marruecos puede tener problemas. Sería España puede verse atrapada entre un conflicto exterior y sus propias contradicciones internas, porque enemigos externos puede haberlos, sí, pero cuando una crisis llega a tu puerta, la pregunta verdaderamente incómoda es: ¿quién dejó la puerta abierta? Y eso, queridos míos, ya no lo decide ningún planeta, eso lo decide quien gobierna. Bien, vamos por partes. Vamos con Marruecos, porque aquí el eclipse se pone interesante de verdad. Digamos que Mohamed VI recibe este eclipse en una zona sensible de su carta y al mismo tiempo la carta de Marruecos entra en un periodo de transformación bastante profundo. Y aquí aparece el invitado que nadie ha llamado, pero que siempre termina entrando en la fiesta: Plutón. Plutón no trae pequeñas reformas de decoración, no entra a barrer con una escoba, entra con una excavadora. Trae cambios de estructura, poder, dinero, intereses, alianzas y todo aquello que funciona estupendamente mientras nadie levanta la tapa, hasta que alguien la levanta, Y entonces empieza el espectáculo, porque Marruecos no está aislado, está pegado a España. Y cuando se mueven las piezas del otro lado del estrecho, aquí tampoco podemos hacer como que estamos viendo tranquilamente una serie turca. Ceuta, Melilla, inmigración, invasiones, relaciones diplomáticas, intereses económicos. Demasiadas fichas sobre el mismo tablero, y hay algo que me llama especialmente la atención, porque en este tablero de ajedrez alguien tiene que mover a la reina. La cuestión no parece ser únicamente que le ocurra al rey, sino que puede ocurrir alrededor del rey, porque el poder no depende solamente de quien ocupa el trono, depende de todo lo que sostiene, y ahí es donde Plutón puede resultar especialmente incómodo, puede sacar a escena intereses que hasta ahora permanecían discretamente entre bambalinas, y eso sí puede generar movimientos, y no necesariamente una caída, no necesariamente una crisis espectacular, pero sí un reajuste. Y cuando se reajusta el poder en un país que tenemos literalmente enfrente, conviene mirar muchas cosas, porque mientras uno mira el palacio, otros deberían estar mirando el tablero, y en ese tablero España tiene una silla reservada. Esperemos que no sea la de pagar la cena, porque aquí puede estar empezando un capítulo bastante más interesante de lo que parece. Y esta vez el eclipse no viene solamente a oscurecer el sol, puede dejar algunas cosas demasiado iluminadas. Vamos al lío. Bien, y ahora viene lo que de verdad me interesa de Marruecos, porque hay una cosa que no hemos contado todavía y que para mí es bastante más interesante que preguntarnos si al rey le va a pasar esto o a aquello. ¿Qué está preparando Marruecos para después de Mohamed VI? Porque Mohamed VI puede seguir siendo rey muchos años, de acuerdo, por supuesto, pero hay algo que ya está ocurriendo delante de nuestros ojos. Moulay Hassan está dejando de ser el príncipe para convertirse poco a poco en una pieza política. Y esto cambia bastante la película, porque una cosa es ser heredero y aparecer en las fotografías oficiales, y otra es empezar a adquirir experiencia, responsabilidades y contactos dentro de la estructura del Estado. El muchacho ya no está solamente aprendiendo dónde colocarse para la foto, está aprendiendo dónde están
los botones. Y en Marruecos hay muchos. Porque detrás de la corona existe una estructura de poder que en Marruecos tiene nombre propio: el margen. A ver, Adele, ¿qué significa esto? Pues mirar, es un término de origen árabe que significa literalmente almacén. En Marruecos designa tradicionalmente al aparato estatal y al poder profundo de la élite político-económica vinculada a la monarquía, ¿de acuerdo? Bien. Sí, porque margen, significado literal, proviene del verbo árabe para almacenar. Históricamente era el sitio donde se guardaban los tributos y los fondos del Estado. ¿Y cuál ha sido la evolución política? Pues antiguamente equivalía a la autoridad suprema o al gobierno del sultán en Marruecos. Y el uso actual, pues hoy en día se emplea para referirse a la red del poder real, ministros, altas instancias militares y élites que rodean al monarca marroquí. Bien, una vez aclarado esto, seguimos. Y aquí conviene detenerse, porque cuando hablamos de margen, no estamos hablando simplemente de 4 señores sentados alrededor de una mesa. Estamos hablando de una red de poder en la que se cruzan palacio, élites económicas, instituciones, administración, seguridad, ejército y personas con una capacidad de influencia enorme. Es decir, la corona tiene corona, sí, pero también tiene maquinaria, Y esa maquinaria es la que realmente merece nuestra atención. Porque cuando cambia una generación en la cúspide, no basta con cambiar al hombre que ocupa el sillón, Bien, hay que ver qué ocurre con todos los que llevan años sentados alrededor. Y ahí puede haber una partida bastante más entretenida que la que vemos en televisión. Porque unos tendrán interés en que todo continúe exactamente igual. Otros querrán renovar. Otros querrán aumentar su cuota de poder y algunos habrán pensado: vamos a ver, yo llevo 20 años esperando mi momento y ahora resulta que llega el príncipe. Bueno, pues paciencia, que esto es un palacio, señores, esto no es Wallapop. Pero hay otra cuestión que me parece fundamental. Los jóvenes marroquíes, sí. Porque mientras desde fuera miramos a Marruecos como una potencia regional cada vez más fuerte, es cierto, hay una generación que está haciendo preguntas bastante incómodas. ¿Dónde están los empleos? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Por qué hay dinero para grandes proyectos, estadios, infraestructuras y grandes operaciones internacionales? Pero determinados servicios públicos siguen teniendo problemas. Y aquí es cuando aparece una contradicción muy interesante. Marruecos quiere proyectarse hacia afuera como una potencia moderna, estable, atractiva para la inversión y con ambiciones internacionales. Perfecto. Todo perfecto, sí, pero un país no se sostiene solamente con autopistas, rascacielos y grandes inauguraciones. También necesita que el ciudadano de a pie sienta que el futuro le pertenece un poco, por lo menos. Y ahí es donde vamos a entrar a hablar de la famosa generación Z marroquí, que ya ha empezado a levantar la mano. No precisamente para pedir permiso. Y esto sí puede ser importante de cara al futuro, porque una monarquía puede aguantar perfectamente una oposición política. Lo complicado es cuando empieza a existir una generación entera que quiere otra relación con el Estado. Y aquí llegamos a las elecciones legislativas de septiembre. Otra pieza que no habíamos puesto sobre la mesa, porque Marruecos se encuentra entrando en un periodo político delicado con tensiones sociales, reivindicaciones juveniles y una clase política que tiene que posicionarse ante una cuestión bastante sencilla. Y esta es la pregunta: ¿qué Marruecos quieren los marroquíes para la próxima etapa? Bien, y ahora nos vamos todavía más al sur, al Sáhara Occidental, porque si queremos entender al Marruecos de Mohamed VI, no podemos dejar este asunto fuera. El Sáhara no es una cuestión secundaria, es una de las grandes columnas de la política exterior marroquí.
Y Mohamed VI ha convertido su defensa en una prioridad estratégica. Marruecos quiere reconocimiento internacional, inversiones, alianzas y consolidar su posición sobre el territorio. Y aquí España tiene mucho que decir. Pero, ojo, también Estados Unidos, también Francia y también, naturalmente, punto importante, Argelia. Porque al otro lado de la frontera tenemos al vecino con el que Marruecos mantiene una rivalidad histórica y una relación diplomática congelada. Y aquí la cosa se pone interesante, porque mientras Marruecos intenta consolidarse como potencia regional, Argelia no parece tener ninguna intención de regalarle el puesto, amigos. Sí, dos países, una frontera cerrada, un conflicto enquistado y el Sahara por medio. Y dos modelos regionales compitiendo por influencia. Esto no es precisamente una discusión sobre quién se queda con la última croqueta de la cena de esta noche. Que sí, amigos, en mi cena de hoy me ha tocado a mí el último trocito. Bueno, esto no es eso, esto es geopolítica. Y además tenemos otra partida. Marruecos quiere ser la puerta de entrada de Europa hacia África. Y esto conlleva puertos, infraestructuras, energía, comercio, inversiones, diplomacia y una posición geográfica absolutamente privilegiada. Marruecos sabe perfectamente que tiene una carta extraordinaria. Está donde está. Y eso vale muchísimo dinero. Tiene Europa arriba, África abajo, Atlántico a un lado, Mediterráneo al otro. Y enfrente, España. Vamos, que si la geografía fuese una partida de Monopoly, pues Marruecos habría comprado unas cuantas calles bastante buenas, ¿no? Por eso Mohamed VI no ha jugado solamente a conservar el reino, ha jugado a convertir Marruecos en un actor imprescindible. Y eso explica también sus relaciones con Francia, Estados Unidos, los países africanos y las nuevas alianzas económicas. Bueno, hasta aquí vamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, el objetivo es muy claro, que cuando alguien quiera hablar de África Occidental, del Mediterráneo, del Sahara o de determinadas rutas comerciales, tenga que llamar a Rabat. Y eso, amigos, es poder. Pero el problema del poder es que cuanto más acumulas, más gente quiere saber quién lo va a heredar. Y bueno, volvemos otra vez a Moulay Hassan, a su hijo, sí, porque ahí está la verdadera cuestión de fondo. No si mañana desaparece Mohamed VI del mapa político, sino cómo se prepara una transición generacional en un sistema tan concentrado alrededor de la figura del monarca. Y eso me parece muchísimo más interesante, porque el próximo Marruecos no tendrá exactamente los mismos problemas que el Marruecos de hoy, el Marruecos de Mohamed VI. Tendrá otros, una población joven, más expectativas, más presión social, una economía que necesita mantener el crecimiento, una rivalidad permanente con Argelia, el Sahara como asunto nacional, una relación compleja con Europa y un príncipe que tendrá que demostrar que no basta con heredar una corona, hay que saber qué hacer con ella. Y aquí es donde yo creo que está la verdadera historia, porque quizá estemos viendo el principio de una transformación que no tiene por qué ser espectacular. No hace falta que haya tanques, no hace falta que caiga ningún palacio, no hace falta que nadie anuncie nada desde un balcón. A veces, amigos, las grandes transformaciones empiezan de una manera mucho más aburrida. Un joven empieza a ocupar más espacio, un anciano empieza a delegar, determinadas personas cambian de sitio y una generación comienza a preguntarse qué quiere ahora. Y cuando te quieres dar cuenta, ya ha cambiado el régimen sin que nadie haya oído caer una sola ficha. Ni siquiera te has dado cuenta de que la reina se ha movido en el tablero
de ajedrez. Eso es lo que yo vigilaría en Marruecos, no solamente al rey, al relevo, no solamente al palacio, a la maquinaria, no solamente la diplomacia. Es mejor mirar a la calle y no solamente el presente, el Marruecos que está intentando nacer detrás de Mohamed VI, porque ahí, señoras y señores, puede estar la verdadera historia. Bueno, amigos, en el próximo voy a analizar cómo va a caer este eclipse directamente a nuestro rey de España y a nuestra reina Leticia, que tiene tela. Bueno, como siempre, gracias por llegar hasta aquí. Un abrazo enorme. Hasta pronto.